Hola a todos, hoy tenemos en esta oportunidad un nuevo PowerPoint para hablar de cómo resolver un caso práctico y no morir en el intento. Bien, en primer lugar, como primer paso, tenemos que leer atentamente las consignas del caso, ¿sí? Una vez que a ustedes se les asigna un caso práctico, lo que tienen que hacer es leer exactamente, muchas veces y bien acerca de lo que van a tener que resolver. Algunos de los tips son interpretar los signos gramaticales, los nombres, si hay cuestiones de fondo y si el caso lo permite y lo amerita, el contexto histórico donde está inserto. Muchas veces el contexto histórico nos va a ayudar a determinar qué cuestiones aplicar y cuáles no, pero ojo, tengan mucho cuidado porque en algunos casos está prohibido utilizar o crear hechos que no están específicamente señalados en la consigna. Así que presten mucha atención. En el caso de que la consigna lo permita, se puede hacer esta distinción y en el caso de que no lo permita, nos tenemos que ceñir solamente a los hechos del caso. Bien. A continuación, tenemos que prestar mucha atención a los hechos relevantes. Muchas veces los profesores, lo que hacemos cuando damos un caso para resolver, que tienen ustedes muchos días para poder hacerlo, es poner hechos que realmente valen la pena y que son necesarios, y por otro lado ponemos algunos como para desviar la atención. Es decir, ponemos hechos que son centrales para la resolución del caso y ponemos hechos capciosos que no inciden en el caso y que son de relleno. Entonces, desestimar aquellos hechos capciosos también forma parte de la consigna, ya que ellos no van a aportar a la resolución del caso. ¿Y qué es lo que buscan? Sí, queridos alumnos, lamento decirles que buscan confundirlos. ¿Sí? Entonces, prestar atención a los hechos que sean específicamente relevantes para la resolución del caso. Si es un caso puntualmente de derecho, ya que la resolución de casos aplica para un montón de carreras y un montón de asignaturas, en el caso de que sea de derecho, como es en el caso de nuestros estudiantes, identificar la relación y el nexo causal de hechos y derechos. Por ejemplo, si hay un hecho, José mató a Antonia, ¿sí? Ver cuál es el derecho que lo asiste. Por ejemplo, artículo 4 de la Convención Americana, derecho a la vida, ¿sí? ¿Hay algo en el derecho interno? ¿Qué es lo que aplica? ¿Qué es lo que no aplica? ¿Qué dice la Constitución Nacional? ¿Qué dice el Código Penal? ¿Sí? Y así vamos haciendo esa equiparación de derechos entre lo que es el derecho internacional y el derecho interno, con todos los códigos y con todas las normas que sean aplicables al caso. Generalmente, justamente en este nexo causal es donde subyace el conflicto que ustedes van a tener que resolver, ¿sí? Por eso hay que prestarle muchísima atención puntualmente a esto. Relación causal, nexo, hechos, derechos. Ahora sí, luego de haber visto eso, releer el caso nuevamente, hasta el cansancio, releerlo varias veces y, papel en mano, comenzar a dibujar lo que yo llamo dibujar o hacer un boceto del caso. Es decir, agarrar una hoja en blanco, un lápiz o papel, un lápiz o una lapicera, y ahí comienzan a hacer un cuadro sinóptico o una especie de resumen del hecho que tienen bajo análisis, ¿sí? Ahí van a poder detallar en una forma de cuadro, si quieren en forma de tatetí, o sea, no interesa la forma, sí importa la intención, y ahí tienen que separar los personajes principales, los hechos, el derecho, la normativa aplicable, y cuál es el, digamos, el origen del conflicto, cuál es el caso, cuál es la situación que tienen que resolver, que generalmente va a estar en forma de preguntas o de consigna. Si se puede, porque ustedes ya leyeron un montón y están súper avanzados, pueden esbozar alguna alternativa o posible resolución con signo de pregunta. Quizás requiere una nueva leída de la bibliografía, pero quizás ustedes ya leyeron, vienen al día con la lectura y pueden esbozar posibles soluciones. Bien, si está a nuestro alcance, porque a veces vivimos solos y en este contexto de pandemia, pero siempre tenemos la tecnología a nuestro favor, lo que podemos hacer es darle el caso a un familiar que sea completamente ajeno a la temática que nosotros estamos estudiando. Es decir, si por ejemplo nosotros estudiamos derecho y tenemos una pareja, un amigo, papá, mamá, abuelo, que quiera leerle el caso, se lo podemos dar para que lo lea y nos dé su opinión. Muchas veces esto sirve tanto para caso práctico como para cuando uno escribe un artículo o una monografía, que ya dije que no es de mi agrado, pero bueno, muchos profesores aún lo utilizan, o cuando uno hace un ensayo, que ya vamos a hablar del tema,
Si se lo dan a otra persona que lo entienda, significa que están haciendo todo bien. Y en el caso de la resolución de casos, ante esta situación puede pasar que la persona aporte un punto de vista que nosotros no tuvimos en cuenta justamente porque quizás estamos pensando todo el tiempo en derecho. Ahora sí, si tuvimos la posibilidad y el privilegio de esa perspectiva única de nuestro pensamiento propio más la perspectiva ajena, esbozamos la solución. Pero antes de esbozar la solución, obviamente, vamos a tener que haber leído la bibliografía, ¿sí? Si no arrancamos todavía con la lectura de la bibliografía, tenemos que hacerlo lo antes posible, y si no, tenemos que releer la bibliografía aplicable al caso en cuestión, ¿sí? También podemos buscar material adicional de lectura que fundamente nuestros argumentos, si es que ya los tenemos pensados o sabemos acerca de lo que vamos a hablar. Y si el caso lo permite, aportar también el contexto histórico, tal como les dije al inicio de este video. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces no se permite inventar los hechos no aportados en la consigna, pero en el caso de que se lo permita, el contexto histórico puede darles muchísimas herramientas adicionales. Bien. Ahora sí, confiados acerca de nuestra expertise, resolvemos el caso. Es muy importante acompañarlo con un rico café, té o mate o algo que nos guste para resolver el mismo y estar de buen humor. Y si se comparte además con algún compañero o compañera de la materia y de la cursada, es muchísimo mejor porque uno fomenta el debate académico y el intercambio entre pares. Y eso es fundamental porque cuando se reciban van a tener que estar interactuando todo el tiempo con otras personas y van a tener que perder no solo la timidez, sino aprender a interactuar con los demás. No olvidar el hecho de fundamentar correctamente cada una de las consignas que se les piden, citar las fuentes utilizadas, o sea, si ustedes van a usar bibliografía, doctrina, jurisprudencia, tienen que citarlas correctamente según las normas APA o las pautas naranjas o cualquier otro método de cita que sea atinente para el caso en cuestión, ¿sí? Excepto que el trabajo, por supuesto, las prohíba o pida otro formato. Siempre tienen que leer bien las consignas porque también la consigna es un instrumento de evaluación. Las citas, ¿por qué? Claramente porque siempre se debe reconocer el trabajo de los demás y la única manera de hacerlo es mediante la cita bibliográfica, que es el reconocimiento que uno le hace a la persona que ya escribió sobre el tema. ¿Bien? Y tienen que verificar siempre que de la relación hechos-derechos se desprenda una correcta resolución del asunto. Es decir, si ustedes vienen haciendo un argumento, ¿sí? Basándose en tales hechos, se aplica tal derecho, la conclusión tiene que ser acorde a eso que ustedes estuvieron investigando. No pueden venir con un razonamiento y después hacer otra cosa. Si bien a veces nuestra corte lo ha hecho, no está permitido para estudiantes, así que por las dudas no lo hagan, ¿sí? Por último, recuerden aportar su cuota de personalidad, ¿sí? Esto les va a dar un puntaje extra, porque además va a depender de ustedes mismos. Y la cuota de personalidad la da un punto de vista distinto, si es un ensayo, un título diferente, si es el caso práctico en particular, quizás una perspectiva distinta que aporte algo de originalidad a la resolución del caso. Eso sería todo. Les recomiendo nuevamente releer las consignas varias veces y revisionar este video si tienen alguna duda o consulta, por supuesto nos las pueden enviar tanto al mail como a nuestros canales de redes sociales. Bueno, gracias a todos, mucha suerte, nos vemos, chau chau.